El análisis político de la semana llega con la seriedad y rigurosidad del periodista Leonardo Galante. Bueno amigos, son las 15 horas 2 minutos, estamos en La Otra Mirada, una tardecita fresca, aunque soleada, pero hoy queremos darle a esta presencia nuestra en La Otra Mirada, justamente una mirada más profunda, con un sentido muy humano. Estamos en el mes del adulto mayor. Hace pocos días charlamos con la directora de INMAYORES y nos contaba un poco los proyectos y las propuestas y las iniciativas y la manera de buscar una calidad de vida para esas personas en las que nosotros también nos vamos a encontrar dentro de algún periodo de nuestras vidas. Tienen que tener respeto, dignidad, cuidado, mucha atención, no solamente en lo médico, sino en la contención emocional, humana. Y hoy nos propusimos traer a una persona a quien conocemos hace mucho tiempo, que es médico de profesión y que en un momento de su vida se encontró con una situación personal, familiar, muy compleja. Necesitaba tener un espacio para atender a su mamá. Y siendo médico de profesión, se encontró con que a veces no podía darle toda la cobertura que quisiera. Y acá nace la historia humana. Este médico es el doctor Javier Ojeda, un médico especialista en varias áreas con una larguísima trayectoria. Y Javier, te agradezco en primer lugar la gentileza de que nos estés visitando esta tarde aquí en Radio Oriental, en La Otra Mirada, porque justamente siempre hemos hablado del acento importante de ponerle sobre todo a la medicina al rostro humano, y yo sé que tú has tenido muchas aventuras de solidaridad en tu profesión, lo hiciste durante la pandemia junto con otros profesionales médicos, asistiendo y ayudando a quienes no tenían nada, con medicamentos, con ropa, con alimentos, con contención afectiva y emocional, en momentos duros, donde el mundo estaba semicerrado, casi cerrado, y ahí surgió una fundación que le puso también rostro humano a la medicina. Javier Ojeda, bienvenido, gracias por estar aquí hoy. Bueno, Leonardo, qué presentación tan vasta, proficua, te agradezco, para mí es un gusto responder a tu llamado para conversar un poco de este tema tan importante como es de los cuidados, de la salud. Es un tema muy importante del adulto mayor, tú decías, es el mes del adulto mayor, y fíjate justamente lo que es, el otro día leía un paper que estaba leyendo sobre lo que es la expectativa de vida, y lo que sabemos todos los individuos es que cada vez vamos a vivir más. Leía que en el año 50, en 1950, fíjate que cuando Uruguay salió campeón del mundo, Maracaná, toda esa mención que se hace a Maracaná, que todos los uruguayos somos tan, para ubicarnos bien, la expectativa de vida al nacer, los que nacían en el año 50, tenían la expectativa de vivir alrededor de 60 años. Y hoy, 75 años después, ya vivimos entre 70, hay una variación entre el hombre y la mujer, 75, 80 años. Ya nacieron, los que nacen hoy, ya saben que van a vivir 100 años. Ya se está buscando, se está explorando la posibilidad que la gente viva 120 años. Y lo que te llama más la atención, vos dirás, esto no es así, lo que se está estudiando es la posibilidad de no envejecer e incluso de no morir. Sí, el viejo sueño del hombre, ¿no? De alcanzar una especie de eternidad y de humanidad. Pero quiero darle contexto porque yo conté algo al principio. Sí, dije que tú llegaste al mundo de los cuidados de los adultos mayores a través de una historia familiar. Sí, y es bueno que la pongas sobre la mesa. ¿Cómo no? Y lo recuerdo y es muy claro, porque yo iniciaba la carrera de médico en ese momento, era en el año 88, 90, y empezamos a pensar con un grupo de gente conocida, con los cuales debatimos los temas de salud, si se enfermaba un familiar o necesitabas cuidados, no había lugares de calidad, ¿no?, explícita, importante como para delegar algo tan importante como es el cuidado de un familiar, ¿no? Lo más preciado que tenemos, sí, en la vida generalmente no varía en las personas. A todo el mundo que le preguntás, al productor en este momento, a Carlos que está del otro lado, a vos, Leonardo. Carlos, que ya es un adulto mayor, aclaremos.
Bueno, es así todo. Todo no llega. A todos que le preguntes va a ser qué es lo más preciado que tenés en la vida, y es tus padres, tu familia, tus hermanos o tus hijos. Y cuando y por suerte hubo un cambio en el mundo, la salida de la mujer al trabajo, al área del trabajo, por suerte, porque eran ellas las que se encargaban en un momento de los cuidados familiares. Exacto. ¿Quién atendía a tu a madre? Los abuelos, exacto, al a la abuelo, era la mujer. Por suerte la mujer salió a trabajar, pero ahí se crea una brecha. Era la mujer, y te diría que hasta los vecinos se ayudaban entre ellos. Pero el mundo cambió, ya uno, por suerte, como decíamos, la mujer salió a trabajar y el vecino ya no lo conocemos, básicamente. Eso cambió también en el mundo. Una responsabilidad de esas es muy fuerte, ¿no? Y la gente, claro, ¿no? Pero se hacía. Yo me acuerdo que a mis abuelos los cuidaban, ayudaban a cuidarlos el chapista Juan, que vivía al lado de la casa, y Ana, que todavía había, gracias a Dios, y nos ayudaba. Pero todo ese cambio creó un hueco en los cuales la salida al mercado laboral hizo que quién cuidaba a los abuelos, quién cuidaba a nuestros padres. Y ahí empezaron a aparecer las residencias de adulto mayor, que uno le tiene mucho miedo, pero no, deberían ser una solución. Primero está aquello del desapego personal, de decir, bueno, tengo que dejar a mi mamá, a mi papá, que son mayores, en una casa de residencia, tengo que saber qué tipo de prestación reciben, porque no es solamente un monitoreo médico, sino su alimentación, su confort, su vestimenta, la limpieza de su ropa, la limpieza del lugar, la higiene de su dormitorio, la higiene de los baños, el personal. El personal, que es la quinta esencia de un residencial, las cuidadoras o cuidadores, sí, que allí trabajan y desarrollan una actividad importante, que es desde levantar a un adulto mayor, a cuidarlo, a vestirlo, a darle la comida, a darle los medicamentos, a protegerlo, a tranquilizarlo, porque además las patologías de los residentes son muy diversas, los problemas de salud de los viejitos son muy distintos, y para todo hay que tener una mirada mucho más global. Tal vez cuando tú hablabas de esta aparición, de esta emergencia de las residencias, lo único que uno tenía como referencia era el Piñeiro del Campo, que eran aquellos viejitos que no tenían familia, que quedaban solos en la vida, y que era el Estado que intentaba arroparlos y darles un tipo de cuidado. El fenómeno de los residenciales trajo solución a un problema importante, pero también trae desafíos. Y tú partiste de esa historia personal. Exactamente. ¿Y cómo aterrizaste en eso? Porque no es lo mismo pensar en que algún día va a pasar y no que me está pasando ahora. Exacto. Y fíjate que eso que decís vos, el momento en que tú dejas al familiar, me pasó con mi madre transitoriamente inicialmente, porque fue una fractura de cadera que hizo que tuviera que permanecer 2 meses en nuestro residencial, y aún siendo nuestro, recuerdo con mis hermanos en el momento que me fui del lugar, que mi madre quedaba esa primera noche a merced de las cuidadoras, lo difícil que fue para nosotros, claro, siendo yo director de ahí, conociendo a todo el personal. Un momento turbio, diría, en la vida de uno, dejando a mi madre, que me cambió que me dio la vida, que me cuidó, que me cambió los pañales, que me cuidó, que me dio la leche a través de la lactancia. Ahora yo la dejaba sola pasando en la residencia. Es como un conflicto moral. No, conflicto, sí, pero saldado, porque como decís vos, contás con un grupo de gente que tratás de capacitarlo, y que le enseñas, aparte de todo esto que dijiste vos, de el lugar, de la parte mobiliaria, de cómo está estructuralmente, ediliciamente cuidado, lo más importante de todo que tratamos de enseñar es que la gente ahí tiene que recibir cariño, y el hecho de tocarle el brazo y mirarlo a los ojos cuando le hablás y no pensar que no te escucha, aún teniendo deterioros cognitivos, es una cuestión humana, pero de las más básicas y de las mejores, y que el residente lo siente. Entonces, el cariño es lo primero que nosotros tratamos de hacer en Vilcabamba. Te lo digo porque es la premisa fundamental. Yo
yo sé que ediliciamente lo tengo que tener bien el lugar, porque la gente se merece vivir en un lugar como siempre vivió, claro, con dignidad. Ojalá todos los pudieran hacer, porque imagínate que es muy inhomogéneo el tema de residenciales. Ir a eso, porque no en todos lados tienen la posibilidad de, o no las personas que encaran un proyecto como este tienen la capacitación o los recursos para poder darle una fundamentación a toda la estructura y hacerla funcionar como una orquesta perfecta donde no haya un solo instrumento que desafine. Y ese es el otro elemento que quería preguntarte a ti. Como director, ya con una larga experiencia de los residenciales Vilcabamba, tú lo nombraste al pasar, lo decimos explícitamente, tenés las cuidadoras, tenés médicos, hay que entretener a los viejitos, a nuestros queridos viejitos, tenés un auxiliar de servicio, o más de una, tenés personas que cocinan, tenés dietistas, o sea, hay un equipo multidisciplinario trabajando diariamente para de repente a 10, 12 o 20 residentes, cada uno con su especificidad, con su problemática, el que tiene problema cognitivo, el que no se puede desplazar, aquel que de repente no ve bien o no oye, o que necesita algún tipo de atención específica. ¿Cómo haces para conjugar todo eso sin que se te desmadre la estructura? Y bueno, no es sencillo, es con trabajo, con conocimiento, es estudiando, es reuniéndose, es educando al trabajador, es capacitándolo permanentemente. Como vos decís, hay un equipo de cuidadores, supervisión, coordinador de cuidados, la nutricionista es un pilar fundamental, la administradora general, en este caso, es una licenciada en enfermería. Todo el mundo participa en los cuidados. Y también es importante todo lo que es actividad para mantener entretenido y haciendo... Y despertar habilidades también, ¿no? Habilidades, mantener las habilidades que ellos tienen y desarrollar las que puedan desarrollar. Las que no tienen, tratar de que no se estanquen. Eso también es trabajo con gente en serio. Y fisioterapeutas, psicólogos. Recientemente contratamos una aplicación que se llama ETAR, que es muy interesante. Es a través de la música, no musicoterapia entendida como que va alguien que es muy importante, allá va quien toca la guitarra, le canta canciones que les encantan, pero no, esto es una aplicación, es distinto, una aplicación que a través de una entrevista con los familiares se logra conocer el tipo de música que le gustaba al residente cuando tenía 20, 30, 40 años, iba a los boliches a bailar. Y valorar la respuesta a una playlist que se le hace específica para ellos, y son notables las respuestas que se hacen. Decimos una place, es una estructura pensada, diseñada para una persona en particular, para estimular esos conocimientos o para recuperar la memoria perdida. Para volverlo a la plenitud de sus capacidades. Sí, y capaz que no sea la plenitud, porque sería un objetivo muy, muy, muy noble plantearse eso. Pero si vos lográs una sonrisa, un movimiento o una palabra con respecto a eso, un recuerdo, una mirada, ya con eso, Leonardo, te podés sentir satisfecho que esa persona mejoró, porque el objetivo cuando ingresan a una residencia, a la nuestra o a cualquiera, es que la persona mantenga sus habilidades y las desarrolle, y no como piensa por lo general la mayoría de la gente, que entra y se deteriora. Claro, que es un depósito de personas que nadie se preocupa, que lo están ahí alimentando y que duermen y punto y nada más. Fíjate que eso hace 30 años, ¿cómo lo llamaban? Los asilos de ancianos. Hoy por suerte cambió todo eso. Son casas espectaculares, son la atención es integral, el desarrollo y la competencia que se da entre las diversas residencias hace que todo el mundo quiera desarrollar. Usted tiene además políticas directrices de un Estado que tiene que estar vigilante en ese caso, y menos mal que lo está. Porque supuesto. Sin duda no habría de repente, si cada uno hace lo que quiere, no hay parámetros con cualquier orden de la vida, las cosas se desmadran muy rápidamente. ¿Cómo se van llevando con esas políticas? ¿Cómo interactúan? Cada vez que hay un cambio, ahora un cambio de gobierno, un cambio de signo, un énfasis muy marcado en dos polos,
en las infancias y adolescencias, Sí. pero también en los adultos mayores. Y se presentó ese programa con bombos y platillos y se marcaron directrices, Sí. con el deseo incluso de que el Estado participe, incluso hasta comprando servicios, para que aquellas personas que a veces no tienen disponibilidad económica Sí. puedan encontrar por allí un espacio donde les den calidad de vida en el marco de toda esta estructura que tú definiste. ¿Cómo es ese diálogo? Leonardo, a nosotros la exigencia es lo que nos hace progresar. La dificultad o la exigencia o las nuevas directivas o mayores exigencias por parte del Estado es lo que nos permite progresar y no quedarnos, no enamorarnos de nuestro producto. Siempre lo hablo con mis compañeros directores y con la gente que trabaja con nosotros. No tenemos que decir somos los mejores o estamos trabajando perfecto. No, siempre hay un espacio para mejorar. Y dentro de eso, las políticas del gobierno, por supuesto que nos hacen desarrollar habilidades también y eso mejora al adulto mayor. Dentro de esas políticas también es muy destacable el Sistema Nacional de Cuidados. Sin duda, ojalá se potenciara el sistema. En mi vida como médico, clínico, que visito domicilios, veo las necesidades de la gente. Ojalá haya una nueva inyección al Sistema Nacional de Cuidados en este periodo, ¿no? La idea es esa, pero tú también trabajás en una estructura que congrega a otros residenciales. Aderama. Lo dije bien. Sí. Es, digamos, una Hay dos. cámara empresarial Sí. donde todos comparten experiencias, desarrollan políticas, buscan caminos, directrices que les permiten identificar que van por un rumbo con una hoja de ruta clara y definida. Pero el universo es muy grande. Y uno ve a veces caminando por la ciudad, residencial tal cual, tal otro, más pequeño, más chico, con más gente, con menos gente. ¿Cómo es el diálogo entre ustedes para intentar empujar todos por un mismo carro? Con los recursos que se disponen, porque no todas las empresas tienen las mismas capacidades. Como en todo tipo de empresa. Y bueno, y es un ámbito donde se trata de ser colaborativo, donde se trata de integrar preocupaciones y soluciones. Mucho más que eso no te puedo decir, Leonardo. Siempre es importante estar con la gente que ve el negocio con otra mirada y que tiene otras necesidades. Se trata de cumplir y negociar con las directivas, las directrices del gobierno para poder cumplir y homogeneizar el funcionamiento del tema residencial. Para que no aparezcan a veces esas noticias ingratas de que en un residencial tal se quemó una estufa y murieron 5 viejitos. Bueno, eso o 9 viejitos. Imaginate. También esa responsabilidad del Estado de controlar y de vigilar. Por supuesto, y eso exige un control por parte del Estado y ojalá el Estado tuviera la gente suficiente como para poder controlar permanentemente todos esos aspectos, porque cuando pasan ese tipo de situaciones, imagínate lo que es para todo el mundo, para los familiares, la conmoción que causa en los cuidadores de ahí. Imagínate lo que es, cómo quedan para el resto de la vida. Uno ha visto, porque experiencias todos tenemos de estar en cercanías con residenciales, por experiencias personales o familiares, que hay una importante mirada que tiene siempre el que está en territorio. La cuidadora, el cuidador, el médico del lugar y los distintos elementos que participan en esa estructura. ¿Cómo es ese diálogo entre la dirección de un residencial con el personal? Que a veces es el que te puede transmitir y decirte, mira que las cosas por acá no vienen bien, o habría que mejorar tal o cual cosa, y ahí está llegando Mariela Cigarán, que hoy vino de visita parece, pero la pregunta es válida y es pertinente para que tú me cuentes cómo se vertebra ese universo desde abajo y hacia arriba, si es que hay un abajo y un arriba, si no hay un todo, si no debe ser más horizontal el universo. Sí, lo vivimos, no sé si trajo los chajá que vos pedías, es ella la encargada. Mariela Cigarán con los chajá y conmigo no se camina. lleva. Bueno. Y se hace la distraída, ¿no? Bueno. No sé si me está escuchando Mariela ahí. No me está escuchando, dice, los chajá no me los trae nunca. Bueno. Me los vive prometiendo, ahora trae agüita, pero no trae chajá. Es parte del proceso de ponerme la zanahoria. Ya los va a traer, Leonardo, ya los va a traer. Está llegando, está entrando. Bienvenida, doña Mariela Cigarán. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mucho gusto. Estamos en vivo. Igualmente, bárbaro. Estamos en vivo. Está bien. Voy a traer un cafecito. El Radio Verdad. ¿Querés cafecito? No, estoy bien con el agua. Un Muchas café gracias. con ideas, ¿no? Chajá no te va a traer, ¿eh? Bueno, pero te preguntaba eso, ¿cómo era el diálogo? No, está bien. El interinstitucional? diálogo es fundamental porque
Lo que te decía, la otra forma de crecer, yo me puedo enamorar de mi producto y pensar que lo que hago está perfecto y que lo que digo yo es lo que se tiene que hacer, no. Los que están el 100% del tiempo con los residentes, las familias, las necesidades de esos dos nichos que son el residente y la familia, son los cuidadores, es la supervisora. Nosotros siempre decimos que la supervisora es la dueña de cada casa. ¿Por qué? Porque sabe todo lo que pasa, sabe qué pasa con sus funcionarios, sabe qué pasa con sus residentes y sabe qué pasa con la familia, con los proveedores, con los clientes, claro, con claro, todos. Nos olvidamos de ese dato. En los residenciales se da desayuno, almuerzo, cena, merienda y cena. Todo. Y hay que tener todo previsto. Y además hay medicamentos que comprar. Y hay todo. Es una artículos de logística, limpieza, ¿no? Es grande. una logística, es un trabajo para que el que le gusta el tema de como se llama en el tema de negocio, la operación de un residencial, aprendés muchísimo, te vinculás con muchísima gente y si eso lo haces de buena manera, es parte del secreto de que eso funcione adecuadamente. Tú ¿no? decís, es la dueña de la casa, de sentido figurativo, Sí. ¿verdad? Pero saber a veces dar una orden, saber mandar, saber escuchar no es fácil. Para quienes hemos tenido cargos de responsabilidad con mucha gente debajo nuestro, hay muchos factores que uno tiene que ver, sobre todo la mirada humana, entender la necesidad de una persona que tal vez tiene problemas en su casa y que tiene que dejarlos temporalmente de lado para venir a atender a esos adultos mayores con los que se encariñan y tienen un buen diálogo, pero su problema persiste y a veces eso puede desatar determinado tipo de conductas que a veces alteran un poco la estructura. No, como tú ¿Cómo decís, lo hacen ustedes? Leonardo, es la población, hablando concretamente de cuidadoras, que es una profesión recontra noble, es una profesión difícil porque en el Uruguay se institucionaliza tarde, ¿no? Por ese miedo a la institucionalización, se institucionaliza ya cuando los deterioros son bastante severos. Entonces, los cuidadores están trabajando con un grupo de personas que tienen dificultades, que pueden gritarles, que pueden hasta tirarles enojarse y tirarles un manotazo, sí. No tienen memoria, muchos de ellos, son repetitivos, y eso al cuidador lo va cansando. Hacen trabajo físico, los higienizan, los bañan. ¿Quién está que no puede caminar? ¿Quién no controla sus esfínteres para hacer encima? Entonces es duro el trabajo y es una población vulnerable. Entonces hay que atender muchísimo a los cuidadores. Ahí el rol del líder, de la supervisión, del coordinador de cuidados, de la administración general y de toda la dirección, tratando de capacitar. Nosotros básicamente, te diría, en lo que hacemos muy bien y le ponemos mucho énfasis es en la capacitación del personal, porque nosotros le brindamos. Puede ser que un cuidador se termine yendo de Vilcabamba, pero algo ahí aprendió. Y una cosa no menor, como siempre digo, en Vilcabamba tratamos de trabajar bien. Entonces ahí se aprende a trabajar bien, lo que no se logra, diría yo, en la mayoría de las empresas, no del rubro, de todas. Sí, eso pasa. Que es difícil trabajar bien. Entonces, ser efectivo, eficiente en la tarea. Eso es trabajar bien. Exacto. Cumplir a cabalidad con el rol que uno tiene asignado, y mucho más en un caso como estos, que estamos hablando que no se trabaja con máquinas, se trabaja con personas, ni que hablar. con patologías, con dificultades, y además con una mirada familiar de cada uno de los residentes que también tiene un impacto. ¿Cómo es esa llegada? Espectacular. Mirá, personalmente yo antes hacía las entrevistas a todos los interesados que querían entrar en Vilcabamba. Ahora ya voy al mes de haber ingresado. ¿Por qué? Porque ahí ya conocieron al equipo, conocieron a la supervisora, la dueña de la casa, conocieron las cuidadoras, ya hace un mes que se están aclimatando, como pasa con los niños cuando van al jardín y los padres los dejan. Bueno, acá son los hijos los que los dejan ese primer mes y se van aclimatando al funcionamiento, van conociendo los cuidadores si al residente le gusta tal música, tal comida, levantarse a qué hora, acostarse a qué hora. Entonces al mes tienen la entrevista conmigo y con todo el equipo,
con la directora técnica, con la nutricionista, con el coordinador de cuidados, con el encargado comercial que les vendió el servicio y con la supervisora de la casa y la familia y el residente si está apto como para tener una entrevista. Y las devoluciones son impecables. Y ahí es lo que te decía, cualquier cuestión que se vaya desviando de la normalidad, para mí, para nosotros, para el grupo, es una oportunidad de mejora. ¿Qué más podemos hacer por tu familiar? Una cosa quería preguntarte para no irme del gran tema que es, porque todo esto reposa en seres humanos que trabajan ahí a diario. Obvio. Uno por la experiencia que tiene y de conocer personas, son generalmente mujeres muy jóvenes, muchas de ellas jefas de hogar, sí, en situaciones algunas de vulnerabilidad, de contexto crítico, jóvenes con hijos, sí, con sí. 2, 3 y hasta 4 hijos, sí. lo que hace que su realidad económica también sea bastante compleja. Y hoy esas urgencias, porque yo estoy trabajando 8 horas en un sitio, pero uno de mis pequeños tiene un problema en la escuela, y es un problema importante, y debo salir, la mirada humana frente a eso, y el reconocimiento, porque ese es el otro gran tema, el reconocimiento económico. ¿Está acorde? ¿Es lo que se debe dar? ¿Habría que reconocerlas más? ¿Habría que darles más apoyatura? No solamente en la formación profesional, en la formación humana, a esas personas que están diariamente derramando cariño y amor. No, sin duda, sin duda. Es fíjate, Leonardo, que es la persona que cuida a tu padre o a tu madre. Lo que decíamos hoy, que es lo más preciado que vos dejás y cerrás la puerta y te vas para tu casa y queda a cuidado de otro, lo terminan haciendo las cuidadoras. Sin duda que se merecen lo mejor, la más alta formación, la más alta consideración y la mayor ayuda que le puedas brindar. Ahí está la tarea de la supervisora de la casa, conociendo fortalezas y debilidades. Conociéndote, Javier, te voy a hacer esta pregunta. Sí. Cuando te detectás que hay una empleada que tiene un problema económico importante o le falta algo porque se le rompe una heladera, un televisor o una lavarropa. Infinidad de ejemplos vas a buscar a salir infinidad de ejemplos para poder ayudar. Yo sé infinidad de ejemplos para poder ayudar en la materia de la asistencia directa, pero también cuando, por ejemplo, le fomentamos, ¿por qué no te haces un curso de enfermería? Vos que querés ser enfermera. Bueno, todo eso se tiene en consideración con las funcionarias que uno... No es que lo universalices, no el que se lo merece, el que se lo gana. Como en todo negocio o como en todo lugar, como en toda aula, la gente es inhomogénea también, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, uno tiene que premiar. Vos sabés que nosotros no traemos gente de afuera para... Cuando una supervisora cambia, nosotros la elegimos dentro de la cuidadora. Entonces el grupo de cuidadoras sabe que en el futuro puede ser una supervisora de ahí. Y eso lo hacemos para premiar a la gente que está ahí adentro. Que tengan una visión, una carrera que obviamente no la pueden hacer todas porque los cargos no son infinitos, pero que sepan que las cuidadoras de ahí pasan a supervisoras y que no voy a traer siempre supervisores. Y que la supervisora no está a las 24 horas, porque tiene modelos de referente. Para un turno hay una, para otro turno hay otra, además de la supervisora. Eso lo desarrollamos también, lo desarrollamos de esa manera, porque la permanencia de la supervisión no es 24 horas, pero sí modelos de referente, como vos decís, en los horarios que no está la supervisora, gente que a través de un estímulo económico y de otro tipo se le puede, se le da la responsabilidad de que cumpla funciones en esos horarios. Y algo también importante, porque sé que en muchos lados pasa, seguramente el Blinca Balma también, el personal que va en la mañana almuerza ahí. Sí. Y el que va de tarde hacia la noche cena allí. Sí. O sea que también tiene incorporado eso dentro de su matriz salarial, porque eso debe ser un beneficio directo. Sí, claro, Leonardo. ¿Cómo no? Lo mismo que el resto. ¿Cómo le vamos a decir que no a una persona que está dando lo mejor ahí adentro? Por supuesto, todos los funcionarios de Vilcabamba, irrestricto el tema de la comida. Me moriría, Leonardo, si le tuviera que decir no te corresponde comer. Por eso te lo pregunto, aunque fuera ni 6 horas ni 8 horas, no. Lo viví como médico en los hospitales cuando me correspondía por tal número de horas de guardia, si me correspondía comer o no. Estamos hablando de la sensibilidad humana, la ayuda humana. No estamos hablando ahí de
Esto no es un de mero dinero. negocio, pero por eso No. cuando hice la presentación de tu desembarco esta Sí, tarde en La Otra Mirada, sí, dije que yo sabía que junto con otros médicos en los tiempos duros se juntaron, buscaron recursos y fueron con la gente que más necesitaba No, de eso- manera gratuita. Eso te podría decir, yo he trabajado muchísimo, tuve más de 8 lugares donde trabajé en la medicina, aprendí de todos. El trabajo más lindo que hice fue honorario. Y fue cuando formamos en el 2020, cuando se inició la pandemia, como vos decís, Medicina Solidaria. Un grupo de 8 o 9 médicos de la generación 88 que hicimos un trabajo acotado en el tiempo, dando insumos de limpieza y comida, alimentos no perecederos y perecederos. El objetivo fue participar en ollas populares de los 19 departamentos. Lo pudimos hacer en todos los departamentos y más de una vez. Y eso en un plazo de 6 meses. Éramos 8 personas que trabajábamos a distancia. Nos juntábamos los viernes para ir a juntar los insumos y los sábados para ir a repartirlos, pero toda la semana trabajando, cirujanos de tórax, anatomopatólogos, ginecólogos, y te digo una cosa, y es lo último, sí, mucho peso en la medicina, y repartimos juntamos y dimos cuenta a todos los colaboradores hasta el último peso de alrededor de $175.000 y 2 toneladas de comida. Sin duda Eso que en se 6 nota. meses. En 6 meses. Quería traerlo a la memoria porque para quienes no te conocen, yo Obvio. sé que sos de bajo perfil, estas cosas nunca Sí. te gusta mostrarlas, evidenciarlas públicamente, pero yo quería que lo dijeras. Sí, sí. Porque por eso digo, estás en este universo de Vilcabamba, llegaste también por una necesidad personal y familiar, Sí. creaste este espacio, lo venías pensando desde la generación del 88, Sí. yo soy de la generación del 83, un poquito más viejo, Poquito y de aquella más nada más. combativa No que hay peleaba por la diferencia. salida democrática, ¿no? No hay Pero de diferencia. alguna manera, cuando uno tiene esa mirada y ese perfil, es bueno que en este mes del adulto no solo tuviéramos una mirada institucional a nivel gobierno, que es necesaria, que es imprescindible, que sea rectora, con políticas rectoras, sino también ver cómo esto se aterriza en los modelos reales que existen en nuestra realidad. Javier, ¿Cómo no? muchísimas gracias por tu presencia hoy acá, por ilustrarnos, bueno, y por mostrar que hay universos como Residenciales Vilcabamba, que es un elemento más que se puede perfilar y mirar como un ejemplo de trabajo donde la dignidad y la calidad de la vida de las personas está en primer lugar. Gracias por eso. Lo resumiste perfecto, Leonardo, mejor que yo. Muchas gracias. Muchas Amigos, gracias a ti. nos vamos a una pausa comercial, enseguida llega Carlos Pita, política internacional, elecciones en la República Argentina, un universo complejo, difícil, Interesantísimo. que hay que analizarlo en profundidad. Me quedo a escuchar. Y claro, perfecto, estás bienvenido aquí con nosotros. Juan Antonio, todo tuyo. Estás escuchando La Otra Mirada.